Con su permiso, presidente. Durante los últimos años y muy particularmente en la administración de Vicente Fox, se vivió una frecuente inseguridad en las condiciones de trabajo y un clima de hostigamiento hacia los mineros. Pasta de Conchos es por todos recordada como el caso más patético de omisión gubernamental, donde las autoridades laborales abandonaron la revisión obligatoria de las condiciones de trabajo. Se trató indudablemente de una irresponsabilidad patronal, solo por ahorrarse unos pesos, pero significó la muerte de más de 60 mexicanos, seguramente la mayor tragedia que ha tenido este sector en nuestro país. Inmediatamente después, como todos recordamos, el enfrentamiento en la siderúrgica Lázaro Cárdenas y sus consecuencias por no atender un conflicto sindical con la legalidad y oportunidad que se requiere. Las autoridades laborales cimentaron su acción en la calificación de un proceso electoral basado en firmas apócrifas y mantuvieron a los dirigentes durante el resto de la administración foxista. A la fecha no se ha sancionado a quienes permitieron ese acto fraudulento, tampoco se tiene claridad sobre el origen y el destino de los varios millones de dólares que se encuentran aún en controversia. Las sanciones han sido para funcionarios menores, ya que actualmente varios de los identificados como responsables se encuentran prófugos. El exsecretario del ramo no ha sido llamado a cuentas en la investigación en curso, cuando es de todos conocido el papel protagónico que jugó. En conclusión, vivimos un proceso que se caracteriza por la ausencia de democracia, con una turbia acción gubernamental y con la constante intromisión de intereses económicos que desvirtúan y ponen en riesgo la vida sindical. Por ello, el día de hoy es fundamental ratificar el respeto de los derechos laborales y sindicales consagrados en la Constitución, principalmente el derecho de huelga, así como hacer patente la solidaridad con el movimiento obrero para la defensa de sus derechos sociales, mismos que fueron un pilar de la Revolución Mexicana. Por ello expresamos nuestra solidaridad con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana en sus demandas y en su huelga instalada en San Martín, Sombrerete, Zacatecas, en Cananea, Sonora y de Tasco, Guerrero, y demandamos su atención con fundamento en la ley. Asimismo expresamos nuestra profunda preocupación porque la declaración de inexistencia de la huelga representa una respuesta burocrática de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante los evidentes hechos de inseguridad en el campo laboral. No existe mayor evidencia que lo sucedido en Pasta de Conchos. Demandamos también una solución política sustentada en el diálogo y en el respeto a los derechos de la clase obrera. No podemos permitir que se retome el camino del gobierno anterior, que alteraron documentos y copiaron firmas para justificar con ello acciones de represión, decisiones todas ellas que complicaron más la situación política. Consideraciones. Primera, que el sector minero durante la historia mexicana ha manifestado el reflejo de la inconformidad social existente frente a los abusos de poder y de exclusión social expresado por un sector del capital de pocas miras y de alta vocación explotadora de la mano de obra que recuerda la fase del capitalismo salvaje del siglo XVII y XVIII. Segunda, que los derechos laborales forman parte de la columna vertebral de las garantías sociales e individuales consagradas en nuestra Carta Magna, mismos que se encuentran más allá de interpretaciones de carácter partidario e ideológico, y que su salvaguarda corresponde a la defensa de un principio sustantivo que funda el equilibrio entre los factores de la producción. Tercera, que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos emplazó el 30 de julio del año en curso al Grupo Minera México en las poblaciones de Cananea, Sonora, San Martín, Zacatecas y en Tasco, Guerrero, sustentando su protesta en el incumplimiento del contrato en materia de seguridad industrial, y en declaración del secretario de Asuntos Políticos del aludido sindicato, Carlos Pavón, 3,000 mineros están en huelga, pues señaló que es necesario cambiar rápidamente las condiciones de seguridad, manifestando que solo en la mina de San Martín, donde se producen 1.400 toneladas de concentrado de zinc, 7.200 toneladas de plata y 690 toneladas de cobre, se requeriría invertir por lo menos 20 millones de dólares para solucionar cabalmente las faltas de seguridad.
Cuarto, que el Poder Judicial de la Federación falló en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros al otorgarle el amparo que de manera provisional suspende el dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaraba inexistente la huelga en las minas mencionadas, manteniéndose de este modo la acción en la legalidad de parte de los mineros. Quinta, que han existido amenazas e intimidaciones de despido por el ejercicio de un derecho pleno de los mineros, en boca de Salvador Rocha, representante legal de la empresa minera México, quien señaló el día 10 de agosto que fue entregado ante la Junta Federal de Conciliación la notificación que da por terminada la relación laboral con alrededor de 2.300 trabajadores, ya que ninguno se incorporó a su puesto asignado en las minas de Taxco, San Martín y Cananea, Sonora, en el plazo de 24 horas fijado por la autoridad laboral. Que este exceso de lenguaje de abuso de poder pretende polarizar innecesariamente un problema laboral y lo ha convertido en un problema social al propiciar de concretarse la amenaza del despido, el engrosamiento de las filas del desempleo en estas ciudades. Finalmente, rechazamos toda acción que se traduzca en una política represiva y autoritaria en contra del movimiento obrero, sindical o social. Por lo anteriormente, sometemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, solicitando sea considerado como de urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a las autoridades laborales y militares, a respetar plenamente el derecho de huelga a los trabajadores mineros. Segundo, se exhorta al gobierno federal para evitar el uso de la fuerza pública como un camino de solución del conflicto y, en cambio, promueva el diálogo entre las partes para lograr un acuerdo apegado a los términos previstos en la ley. Tercero, se exhorta respetuosamente, en el marco de sus atribuciones constitucionales, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que faciliten la solución al conflicto laboral de la huelga referido en estas minas, previendo con ello hechos lamentables como le ocurrió en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en el año 2006. Y cuarto, demandamos se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de la agresión que recibieron los trabajadores mineros despedidos de Nacosari el sábado pasado, misma que tuvo como resultado 20 mineros heridos, 6 detenidos y la muerte del minero Reinaldo Hernández González. Solicito, por la situación de tensión que se vive en estos lugares, el apoyo de todos ustedes, compañeros legisladores. Gracias, presidente.